Mi licenciado, estamos... Dice que es actuaria la persona, ¿verdad? Perfecto. Sí, entonces tengo que hacer la sustitución, pero cuando tenga el oficio de protección civil, por favor. Una vez que tenga el oficio de protección civil, puede hacer todo el trámite de forma retroactiva, se señale en ese oficio. En ese momento puede Perfecto. la situación laboral disciplinaria. Muy bien, tenemos entonces, para comenzar la unidad 2, el tema de conducción. Vamos a ir entrando en materia, ya tenemos una visión general de lo que son los tres modos o mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Aquí podemos ver la ecuación de conducción que ya hemos citado en la unidad 1, donde nos damos cuenta que para evaluar este mecanismo de transferencia de calor por conducción aplica con la ley de Fourier, la cual nos permite evaluar y analizar la transferencia de calor a través de sólidos. Recordemos que si se tiene un fluido en condiciones estacionarias, también puede ser evaluado mediante esta ley de Fourier. La única condición o requisito es de que el fluido esté en cero movimiento para que apliquemos conducción. Ese fluido puede ser líquido o gaseoso, pero que en su momento no tenga movimiento para poder evaluarlo con el mecanismo o modo de transferencia de calor por conducción aplicando la ley de Fourier. ¿Queda clara esa parte? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Aquí mismo podemos, perfecto, muy bien, aquí podemos ver la ley de Fourier, la cual nos dice lo siguiente, que el flujo de calor por conducción, la ecuación 2.1, ¿sí? Recordemos que la cita, y él nos dice que si conocemos el área, el flujo de calor total por conducción deberá de ser igual a un gradiente de temperatura que multiplica al área y que multiplica al valor de menos K, que viene siendo en este caso K, la conductividad térmica, referenciada en las unidades de watts, metro, grado Kelvin, respectivamente para el sistema internacional. Perfecto. Si no conocemos el área, esto nos lleva a calcular un flujo de calor específico por unidad de área. Por lo tanto, estaremos citando la ecuación 2.2 respectivamente, que nos permite obtener ese flujo de calor específico, donde nada más involucramos el gradiente de temperatura y el valor de menos K para obtener el flujo de calor específico por conducción. Recordemos que el área, en la ecuación 2.1, el área siempre debe de ser perpendicular al flujo de calor. Por lo tanto, ¿sí? Con ese comentario tendremos que en su momento estar evaluando, si nos proporcionan el valor del área perpendicular al flujo de calor, pues lo estaremos utilizando en el análisis de los problemas. A continuación, dentro de este tema, tenemos la relación de lo que es evaluar el gradiente de temperatura y el flujo de calor específico. Démonos cuenta en la figura 2.2 que tenemos un flujo de calor específico por conducción que se transfiere a través de una placa. En esta misma figura podemos visualizar 4 casos diferentes, el caso A, el caso B, C y D respectivamente. Nos podemos dar cuenta que es la misma figura sometida a conducción, pero lo único que podemos visualizar o ubicarnos, por favor, es el origen donde tomamos la referencia para las coordenadas X, Y respectivamente. Esto es ubicar en qué cuadrante estamos evaluando la transferencia de calor, dando pie o referenciándonos con el origen. Si vemos la figura A, tenemos en coordenadas cartesianas X, Y, el origen en la parte inferior izquierda, mientras que para el caso B, la misma, digamos que el mismo flujo de calor en esa misma placa, pero nuestro origen ahora está referenciado en la parte inferior derecha, que esto nos permite posicionarnos en el segundo cuadrante, a diferencia del anterior que está posicionado en el primer cuadrante. ¿Queda clara esta explicación?
Sí, profe. Más o menos, profe. Bien. Tenemos también presente los operadores tridimensionales. Esto es con la finalidad de poder evaluar el flujo de calor en coordenadas cartesianas X, Y y Z. Por lo tanto, aquí podemos visualizar que ese operador tridimensional, ¿sí?, que tenemos en esta ecuación, en la 2.3, nos permite en su momento, ¿sí?, evaluar ese flujo de calor específico, ¿sí?, pero nos damos cuenta que se está evaluando en cada una de las coordenadas, ¿sí?, en la coordenada I, J, K respectivamente. Si el flujo de calor va direccionado hacia una normal, pongo el caso de un lector de CDs, ¿sí?, que el CD es un disco que está girando sobre su eje y que después de cierto tiempo de que esté girado a X revoluciones, y por la lectura del láser, este CD se va en su momento a incrementar su temperatura y por lo tanto va a tender a liberar un flujo de calor, pero en esta dirección, un flujo de calor en la dirección normal, debido a que el sistema que estamos evaluando se comportaría de esta manera y por lo tanto utilizaríamos la ecuación 2.4 para un caso similar o comparado con ese ejemplo que les estoy referenciando. De ahí en fuera tenemos las ecuaciones que ya mencioné hace un rato. Si es necesario evaluar el flujo de calor en coordenadas IJK, que sería en nuestro eje de X, Y y Z, tendríamos la ecuación correspondiente para esos casos. La ley de Fourier, démonos cuenta que aplica para evaluar la conducción. Por lo tanto, ¿sí?, en el siguiente ejemplo tenemos la parte de la teoría que ahorita acabo de explicar. Muy bien. Ejemplo 2.1, la ecuación de conducción y los sistemas en coordenadas cartesianas. Podemos ver que es la misma figura, ¿sí? Me voy a apoyar de uno de sus compañeros, de favor, para que nos apoye con la lectura. Elliot Hernández Serrano, por favor. Apóyame con la lectura de este texto, del enunciado del ejemplo 2.1, si eres tan amable. Claro que sí, profe. Dice, ejemplo 2.1, la ecuación de conducción y los sistemas coordenados. Considerando una pared plana con un espesor de 100 milímetros y una conductividad térmica igual a 100 watts sobre metro grado Kelvin, se conocen las condiciones de estado continuo, siendo estas T1 igual a 400 grados Kelvin y T2 igual a 600 grados Kelvin. Determina el flujo de calor por unidad de área y el gradiente de temperatura para los sistemas mostrados en las figuras 2.2c y 2.2d. Muy bien, gracias. Podemos darnos cuenta que tenemos esta figura. Todos observen que es idéntica para el caso A como para el caso B. No cambia nada. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Sí? Nuestro origen en coordenadas cartesianas. Mientras que en la figura A el origen está referenciado en la parte inferior izquierda, para el caso B el origen está referenciado en la parte inferior derecha. ¿Queda clara esa explicación? Sí, profe. Perfecto. Como hemos observado, la ley de Fourier matemáticamente nos dice lo siguiente, ¿sí? Que el flujo de calor específico por conducción va a ser igual a menos K por el gradiente de temperatura. Aquí no conozco el área perpendicular al flujo de calor, por lo tanto vamos a calcular un flujo de calor específico. La solución es la siguiente: el flujo de calor por unidad de área se calculará bajo las consideraciones siguientes, perdón. El primero sería la conducción es en el plano unidimensional, las propiedades son constantes, no existe generación interna de calor. Con estas consideraciones vamos a observar que tenemos para el caso A el siguiente análisis. De la ley de Fourier tenemos un análisis dimensional donde podemos darnos cuenta que el flujo de calor específico por conducción, Q minúscula subíndice X, lo vamos a obtener en watts por cada metro cuadrado que se esté en su momento evaluando a través de esa placa rectangular.
Como no conozco el área perpendicular con valores reales, voy a dejarlo como un flujo de calor específico. De la misma manera, podemos observar, ¿sí?, que vamos a evaluar tanto el caso A y posteriormente el caso B, referenciándonos a coordenadas cartesianas, pero con el origen tal como se observa en la figura correspondiente para cada caso del caso A y el caso B. A continuación, tenemos que en el caso A, nuestro gradiente de temperatura, ¿sí?, sería el siguiente de forma matemática. Tenemos el origen en la parte inferior izquierda. Nos posicionamos ahí y el gradiente de temperatura es la diferencial de T con respecto a la diferencial de X. Por lo tanto, la temperatura final, ¿sí?, en esa diferencial de T sería la temperatura final, pero referenciada con este origen en la parte inferior izquierda. Y mi temperatura final sería T2 menos T1, ¿sí?, entre este valor de X, que es el espesor de la placa, ¿sí? Sustituyendo valores es lo que tenemos para el caso A. ¿Sí nos estamos ubicando todos en esta parte? Sí, profesor. Muy bien. De la misma manera, al sustituir valores, pues, lógico, me va a quedar 600 menos 400 entre 0.1 metros. Obtenemos el puro gradiente con el valor de 2000 Kelvin por cada metro, ¿sí? Así como lo estamos analizando, el gradiente. De la misma manera, ahora observemos la figura B. En la figura B tenemos el origen en la parte inferior, pero derecha. Por lo tanto, para este caso B, el gradiente de temperatura viene siendo, con ese origen, la temperatura final ahora es T2, ¿sí?, menos T1, ¿sí? Ya no es ahora T2, sino es T1 menos T2 entre X. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, al sustituir valores, me queda 400 menos 600 entre 0.1 metros, me da un valor de menos 2000 Kelvin por metro. Aquí es donde podemos visualizar cómo el gradiente, ¿sí?, en su momento nos va a arrojar valores negativos o positivos, dependiendo en qué cuadrante nos estemos posicionando para referenciar el origen donde vamos a evaluar el sistema. Una vez que obtenemos el gradiente, nos pide calcular el flujo de calor específico, que es la ley de Fourier. De esta ecuación de cambio que tenemos citada al inicio del desarrollo del ejercicio, nos damos cuenta que con esta ecuación de cambio vamos a utilizar los valores que nos proporcionan para cada uno del caso A y el caso B. Por lo tanto, usando estos gradientes para calcular el flujo de calor específico por conducción, se tendrá que para el caso A, nuestro flujo de calor específico es igual, y la ley de Fourier nos dice que es un menos K por el gradiente de temperatura. Visualicemos en la figura, y para el caso A como para el caso B, la K tienen el mismo valor. Bien, menos 100 watts metro Kelvin por el valor del gradiente del caso A, que son 2000 Kelvin metro. Esto nos arroja un flujo de calor específico, ¿sí?, de menos 200 kilowatts por cada metro cuadrado. Mientras que para el caso B, ¿sí?, sustituimos valores, menos 100, que es el valor de K, por el menos 200 del gradiente de temperatura, y nos da un valor de 200 kilowatts por metro cuadrado. De esta manera estamos resolviendo el problema de transferencia de calor por conducción, evaluando el flujo de calor en las coordenadas cartesianas, pero ubicando, ¿sí?, el origen sobre el cual nos vamos a posicionar para analizar y aplicar el desarrollo de la ecuación de Fourier. ¿Queda clara esta parte? Sí, profe. Sí, Perfecto. profesor. Si yo no quiero estar ubicando coordenadas cartesianas y el origen, me voy a ubicar con el caso A, ¿sí? Con el caso A yo voy a analizarlo, pero no voy a pensar en este origen en la parte inferior izquierda,
y no voy a estar buscando si estoy en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Simplemente esta misma fórmula de Fourier no la voy a afectar, la voy a evaluar, pero en base a la dirección del flujo de calor específico. Y esto no es matemáticamente, sino termodinámicamente hablando, yo sé que el flujo de calor siempre se va a transferir de una mayor temperatura a menor temperatura. Nunca va a ir en sentido contrario de menor a más, ¿sí? Cuando se transfiere un flujo de calor, ya sea por conducción, convección o radiación. Por lo tanto, con estas leyes de la termodinámica, yo nada más estaría evaluando lo siguiente, ¿sí? Que existe un gradiente de temperatura efectivamente. Entonces, para mí, sería la temperatura mayor 600, ¿sí? Con su calculadora, si gustan, 600 menos 400, entre este espesor, que es la X de 0.1 metros, multiplicado por 100 watts metro Kelvin, que es la K de este material. Y nos da un flujo de calor específico también de 200 kilowatts metro cuadrado. ¿Es correcto? Es correcto, profe. Dale, démonos cuenta que los dos procedimientos son adecuados y correctos, pero si aplicamos ley de Fourier en base a su fórmula y resolviendo el gradiente, sí debe de ir menos K, ya que se está evaluando con referencia a un origen, donde ese origen lo utilizamos para encontrar el gradiente. Y lógico, pues el origen también nos permite ubicar en algún cuadrante para calcular ese flujo de calor específico. Pero si yo lo quiero evaluar, ¿sí? En base al flujo de calor, esa misma ley o ecuación de Fourier, pero plantearla en base al flujo de calor, que siempre va a ir de mayor temperatura a menor, pues simplemente hago lo que hice en esta figura del caso A, ¿sí? Que sería 600 menos 400 entre este espesor de la placa, todo ese producto del gradiente multiplicado, ¿sí? Por la K, y de esa manera obtengo el flujo de calor específico en base a la dirección del flujo de calor. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Es por eso que tenemos estas dos notas, donde nos dice que note cuidadosamente que el gradiente de temperatura y la dirección del flujo de calor es para cada caso el comportamiento, ¿sí? Debidamente también reconozca que la ley de Fourier involucra cantidades direccionales y es por eso que estamos evaluando, ¿sí?, dicha ley de Fourier. Mientras que aplicando esa ley de Fourier, pero evaluándola con el flujo de calor y con las leyes de la termodinámica, yo me doy cuenta que no tengo que estar buscando el origen y tampoco estar identificando dónde está el cuadrante, primero, segundo, en qué cuadrante estoy, simplemente respetando, ¿sí?, que existe un gradiente de temperatura que es lineal y que viene en decremento desde T2 hacia T1, perfecto, en un espesor de una placa que vale 0.1 metros y que esa placa, ¿sí?, tiene una K dependiendo del material con que sea fabricada la placa, por lo tanto la K le corresponde en 100 watts metro Kelvin y esto me permite calcular el flujo de calor específico y listo. De esa manera resolveríamos también el problema sin estarnos trasladando a estas coordenadas cartesianas, pero que sí tengo que explicárselos para que si en algún momento tenemos un problema de esta índole, sepamos cómo lo podemos resolver cuidando cartesianas como el origen y aplicando la ley correspondiente de Fourier. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. A continuación, tenemos la página 2. Perdón, ¿qué página estoy aquí? Me dejan ver. Y me estoy posicionando en la página 21. Muy bien. En esta parte tenemos presente lo que es la conducción o la conductividad térmica, es la constante K. Podemos observar lo que anteriormente he venido mencionando, que es la constante de conductividad térmica, sí es una constante.
¿sí? Que vamos a involucrar en la ley de Fourier. Pero así como las propiedades físicas de los materiales, K también va a estar, ¿sí?, sujeta a esas propiedades y de cierta manera vamos a asignarle un valor, pero que para mí es una constante específicamente para el problema que voy a resolver. No va a ser la misma K, por así decirlo, de 9.5 para el problema que analice yo en distintas temperaturas, de 0 temperatura a 1000 Kelvin, ¿sí? O en espesores que vayan de diferentes dimensiones. No, tenemos que posicionarnos en el problema y en el sistema que estemos analizando para que con esto podamos identificar a qué temperaturas o qué rangos de temperatura estamos sometiendo este sistema, ¿sí? Y en su momento poder calcular el valor de K, ¿sí?, que lógico nos va a permitir resolver el flujo de calor por conducción. ¿Queda claro hasta aquí para todos? Sí, profe. Visualicemos, ¿sí?, que de la ley de Fourier, si yo despejo K, pues lógico, K la puedo calcular conociendo, como lo vemos aquí en la parte superior, ¿sí? Esa K de conductividad térmica la puedo calcular conociendo el flujo de calor específico y en su momento resolviendo lo que es el gradiente de temperatura. Pero puedo visualizar que aquí hay dos variables, ¿sí?, la temperatura y el espesor, que en su momento me van a afectar para obtener esta K, que es una constante de conductividad térmica. Y lo vemos con la figura 2.4. Rangos de conductividad térmica para varios estados de la materia a condiciones normales de presión y temperatura. Esto quiere decir que el valor de K, si yo quiero ubicar la plata, como lo vemos ahorita en la tabla de la figura 2.4, esta figura me permite identificar que la plata tiene un rango, ¿sí?, que puede ir tal vez desde los 100 watts metro Kelvin hasta los 1000 watts metros Kelvin, ¿sí?, que es un material puro y que la plata puede tener esos rangos que estaríamos considerando entre ese rango de el valor de K. Pero como lo voy a evaluar para una temperatura a la cual someto ese material y también ese material tiene un espesor de placa que conocemos o que podemos calcular, esto me va a permitir acotar y colocar el valor de K precisamente para esas condiciones específicas y calcular la conductividad térmica, pero únicamente para el problema específico que estemos evaluando. Así como estos valores de K, también tenemos en la siguiente figura, ¿sí?, aquí le voy a aumentar de tamaño para que veamos un poquito mejor esta imagen, el comportamiento de la K de conductividad térmica. Díganme alguno de estos materiales para que podamos todos ubicarnos y explicar esa parte, de favor. Platino. Sale, todos en el platino, por favor. El platino nos damos cuenta que parte a una temperatura de 100 Kelvin, ¿sí? Su K de conductividad térmica está más o menos 50, 60, 70 y yo diría que 80, ¿sí?, watts metro Kelvin. Pero si yo le estoy incrementando y ahora sí que aumentando la temperatura a este material de platino, ¿sí?, que veo que aquí viene su trayectoria del platino. Muy bien, a medida que yo le incremento la temperatura, la K puede venir decreciendo, ¿sí? En un valor de 200 Kelvin, la K ya vale ahora 70. ¿Estamos de acuerdo? 50, 60, 70 watts metro Kelvin. A 300 Kelvin conserva esa K, ¿sí?, de 70 watts metro Kelvin. Y llega un momento en que a más temperatura el valor de K se empieza a incrementar, ¿sí? Y que si yo ahorita lo quiero referenciar, ¿cuánto vale el platino, la K del platino de conductividad térmica
a 1000 Kelvin, ¿cuál sería la K que se le estaría asignando? Aproximadamente a 1000 Kelvin. ¿80? A ver, 80. posición aquí, exacto, y serían 50, 60, 70, 80, un poquito abajo de 80, ¿sí? Porque vemos que la trayectoria, ¿sí? Está un poquito abajo de esa intersección. Y bueno, ya de forma más exacta y precisa, pues tal vez con escalímetro y acercamientos, para poder ubicar que sería en 78, 79, casi 80 watts metro Kelvin. Efectivamente, si yo quiero el platino, utilizarlo para conducción, a 3000 grados Kelvin, ¿sí? Ubico aquí el valor de 3000, 1000, 2000, 3000, 4000, perfecto. En 3000 proyectamos esta línea vertical y me doy cuenta que ya no puedo hacer uso del platino a 3000 Kelvin porque ya cambia de fase y la K de conductividad térmica ya no la podemos, ¿sí? Estar utilizando con el platino a 3000 Kelvin o a mayor temperatura. En ese caso, puedo optar por otro material que para mí aquí se visualiza que sería el tungsteno. El tungsteno puedo observar que alcanza temperaturas, ¿sí? Sin cambio de fase hasta los 4000 Kelvin. Y que en 4000 Kelvin el tungsteno me entrega una K, ¿sí? De conductividad térmica de 90 watts metro Kelvin. Y de esta manera puedo ver cómo el valor de K, que es una constante de conductividad térmica, ¿sí? Va a estar ahora sí que afectada esa constante por dos variables, la temperatura, ¿sí? Que es una variable principal a la cual se somete el material, y la otra que sería el espesor del material con que estemos, ¿sí? Haciendo el cálculo de transferencia de calor por conducción. ¿Queda clara esta explicación? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. este es el panorama. Nos damos cuenta que el valor de K no va a ir en forma lineal ni en forma descendiente o hacia arriba o en forma de parabólica. Todo va a depender de las propiedades físicas de ese material y que en su momento, con estudios de laboratorio, esta es la trayectoria, ¿sí? Que nos van dando en el trazo a medida que se le va suministrando más calor a ese material, cómo se comporta el valor de la conductividad térmica. Viene en aumento, va decreciendo, tal vez decrece como parabólica, después aquí el hierro nos damos cuenta que llega a un punto de 1000 Kelvin y en vez de decrecer empieza otra vez a incrementar la K. Cada material se comportará diferente, pero podemos observar entre qué rangos de temperatura lo podemos utilizar para evaluar la conductividad térmica en un flujo de calor. Dicho lo anterior, también tenemos, ¿sí?, esta misma situación para otros materiales. Recordemos que si el material es metálico, aquí podríamos tener materiales metálicos, no metálicos, ¿sí? La porcelana no es metálica, pero aquí tenemos la K. Y así como estos materiales que en su momento nos permiten evaluar de forma el material sólido el análisis de la K de conductividad térmica, también tenemos fluidos, líquidos o gaseosos. Y es otro ejemplo de cómo los materiales también nos sirven como aislamiento y que si analizamos este fluido, que para mí ahorita lo puedo ver aquí en la imagen, que son sustancias gaseosas selectas, el valor de K tendría estos rangos dependiendo cómo se comporte y en qué condiciones lo estemos evaluando, ¿sí? El hidrógeno, el helio, el agua, lógico, como lo que es vapor de agua, ¿sí? En estado de vapor a una atmósfera, y aquí tendríamos su comportamiento, el aire también respectivamente, el freón, el dióxido de carbono. Si quiero evaluar otro fluido que no sea gaseoso, por ejemplo el agua, pero en estado líquido, ¿sí? Aquí tenemos que algunos líquidos selectos, ¿sí?, se comportarían de esta manera para evaluar la conductividad térmica y lógico. Su valor de K va a ir cambiando a medida que la temperatura se le vaya incrementando. ¿De acuerdo?
Como en los problemas no vamos a estar identificando en qué punto y con estas tablas cuál es el valor aproximado, nos vamos a apoyar de un anexo de tablas para que de forma puntual identifiquemos la temperatura promedio a la cual estamos sometiendo ese material y podamos calcular de una forma más exacta la K de conductividad térmica del material que estamos sometiendo a conducción y conocer el flujo de calor específico o total. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. A continuación tenemos, vamos a aplicar, lógico, el análisis de lo que viene siendo la difusión de calor. Todos los materiales, ¿sí?, tienen ciertas propiedades físicas y químicas, y de esas propiedades es que los hacen diferentes unos de otros. Si hablo de algún material, pues lógico voy a estarlo sometiendo a conducción, convección y radiación en algún momento, pero por esas propiedades físicas, su densidad, su calor específico, su punto de fusión, es lo que me va a permitir a mí evaluar y seleccionar el material dependiendo a qué temperaturas lo voy a someter. Si hablo aquí de un análisis en coordenadas cartesianas, pues lógico, aquí tengo el flujo de calor por conducción en esas coordenadas cartesianas, como lo vemos en esta figura, en la 2.8. Para un volumen de control, en la parte de diferencial, de tal manera que podamos calcular y conocer cada uno de esa trayectoria de flujo de calor que va a ir en la coordenada IJK respectivamente. Pero bien, eso cuando estemos resolviendo un problema en coordenadas cartesianas. A continuación, vamos a hacer uso de un anexo de tablas, ¿sí?, de propiedades termofísicas de la materia para evaluar y calcular, ¿sí?, el valor de K que en su momento nos permita obtener la difusividad térmica. Esto es, que de ser necesario podemos apoyarnos del anexo de tablas de forma directa para extraer el valor de K de ese anexo de tablas. Si no nos da el valor de K para esa temperatura promedio a la que sometemos el material, tendremos que hacer lo que han venido haciendo con el CO2, ¿sí?, interpolar para encontrar la K de conductividad térmica para este problema que en su momento se requiera o el calor específico. ¿Queda claro? Sí, Sí, profesor. profe. Bien, Sí, profe. por lo tanto, esta parte, para la siguiente clase, de favor, necesito que todos tengamos calculadora científica a la mano y también démonos cuenta que les he pedido que tengan también preparado lo que va a ser su anexo de tablas. Y ese anexo de tablas, ¿sí?, si yo aquí ahorita dejo de compartir el ejemplo, comparto toda la información que tenemos en pantalla y nos damos cuenta que en el canal personalizado de la sala principal, donde ahorita estamos transmitiendo nuestra reunión, y aquí todos nos encontramos reunidos, aquí tenemos siempre un canal de publicaciones, ¿sí?, donde en su momento les comenté que aquí va a estar el horario de nuestras sesiones, lunes, miércoles y jueves de 1 a 2:30. Aquí mismo tenemos en la parte superior a un costado de publicaciones, no en el canal general, porque ahí nunca vamos a encontrar nada. Me lo da por default, ¿sí?, una vez que estoy creando el grupo, pero siempre todo va a estar en el canal personalizado de nuestra sala principal. Ahí tenemos también una carpeta de archivos en la parte superior. Y recordemos que ya tenemos una actividad que está ahorita todavía incompleta. Los equipos de cómo van a estar conformados, ¿sí? De favor, les voy a pedir a los 3 integrantes que se incorporan en este grupo con sobrecupo, se incorporen a los equipos que aquí pueden visualizar. Tal vez estos compañeros, Oscar, Eliot, Brian, algunos de ellos, los inviten a formar parte, o ustedes que se conocen, se incorporen con ellos y tengamos, ahora sí, todos los alumnos del grupo 6MM2. Ávila Molina, ¿se encuentra? Ávila Molina, Joan.
¿No se encuentra? Bueno, pues es otro que está en sobrecupo y que hasta ahorita pues no lo tenemos resuelto. Entonces, esta sería la situación, ¿sí? Se encuentra Hurtado Gutiérrez. Oscar. Sí, profe. Falta Bienvenido, Gutiérrez. Hurtado. Incorpórate a uno de esos equipos. En el caso tuyo, ¿estás con tu correo temporal o el institucional? El institucional. Muy bien. ¿Entraste con ese correo sin ningún problema? Sí. Perfecto. Entonces ya queda resuelta tu situación. ¿Sí? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. Y se encuentra Núñez Camacho Rodrigo. Sí, profe, aquí estoy. Igual te di de alta con este correo temporal debido a que proporcionaste en el SAIS un correo de Gmail y creo que no te dio problema ahorita para estar ya en esta sesión. Sí, Tu profe, es correo, correcto. Sí, ¿sí? es correcto. Tu Sí, correo guinda. Perfecto. Entonces ya tenemos, ¿sí? Yo diría que el 99% a reserva de un alumno que ahorita nos está reportando que es Ávila Molina y que en su Profesor, momento, ¿qué pasó? Ávila Molina me comentó que escribió en el chat, es que creo le está fallando su micrófono. A ver, mi micrófono no sirve, profesor. Ah, pero ya está incorporado. Perfecto. Bienvenido, Ávila. ¿Sí? Gracias por apoyarme. Como me dedico aquí a explicar el tema y la clase y todo, a veces no leo los chats, sigo acá con lo mío, pero gracias por la interrupción y esta información. Entonces ya Ávila también ya está, ¿sí? Sin ningún problema. Y ya tengo ahora sí el 100% de asistencias a mi clase con sobrecupo. Resuelto, resuelto. Y este también ya está resuelto. Listo. Bien, como ya tenemos resuelta esta situación, ahora de favor, estos tres jóvenes en un tiempo de 24 horas, cuenta regresiva de favor, ¿sí? Se van a tener que incorporar a uno de estos equipos que ya mencioné. Aquí primero actualizo mi base de datos, ya están listos. Y los invito a que se incorporen, no a un solo equipo los tres, sino a estos equipos, para que tengamos ahora sí la integración de todos los equipos conformados por estos 38 alumnos. ¿Queda claro para todos? Es correcto, profesor. Sale. Si estos tres integrantes que ahorita llegaron deciden, no, pues armamos un equipo adelante. Está Ávila, está Huerta y está Núñez, perdón, y pueden armar el siguiente equipo que colocan en una hoja, como lo hacen aquí sus compañeros. Y aquí está la relación que podemos ver en pantalla, donde dicen, bueno, este equipo va a estar conformado de transferencia de calor del 6mm2 por estos integrantes. Perfecto. Y en su momento yo ya nada más voy a asignarles el número de equipo, indicándoles si son el equipo 1, 2, 3, ¿sí? Para que con ese número de equipo nos podamos apoyar para las siguientes actividades que van a ir direccionadas a los equipos pares y a los equipos nones. ¿Queda claro para todos esta parte? Sí, Sí, profe. profesor. Perfecto, entonces hoy lunes y mañana martes ya debe de estar actualizada. Si alguna de estas listas que ahorita accesé van a agregar a otro más, bueno, pues adelante, eliminan esta nueva archivo, lo eliminan y agregan la nueva versión donde ya venga en PDF esa relación de los alumnos que van a integrar ese equipo. 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y si esos tres arman un equipo más, pues sería una hojita más para el equipo 8. Dicho lo anterior, ya tendríamos resuelta esta parte y pasaríamos a la siguiente que viene siendo dentro de la carpeta de archivos, material de clase. Material de clase, les pido de favor que tengan ya sea descargado propiedades de estas anexo de tablas, que lo impriman si así gustan o que en su momento lo tengan a la mano disponible
para que lo estemos utilizando en lo que viene la siguiente sesión, que es el miércoles. Este es el programa de estudios, esta es la unidad 1. Los que llegaron ahorita a la sesión de hoy, bueno, pónganse a estudiar lo que ya vimos en la unidad 1. La unidad 2, que es con la que estamos comenzando el día de hoy, ¿sí?, de esta semana, y seguiremos avanzando con el curso. En esta semana y en la que viene, lo que avance yo, aplico examen en la siguiente semana para el primer departamental. Por lo tanto, seguimos avanzando y les voy a seguir realizando una programación más un pase de lista. El pase de lista lo puedo realizar en línea, ¿sí?, así como tenemos ahorita aquí el grupo, ¿sí? Aquí yo puedo apoyarme de estas herramientas y en estas acciones, pues descargar la lista de asistencia. Puedo hacerlo de esta manera, como lo vieron ahorita, lo están viendo, y ya tengo mi lista de asistencia para posteriormente ya nada más llevarla a la hoja de Excel que tengo aquí del grupo 6MM2. ¿Sí lo vemos todos? O en su momento les puedo pasar lista, ¿sí?, de forma presencial con la hojita tradicional, y aquí les estaría yo pasando lista a todo el grupo. ¿Sí? Fulanito, por ejemplo, a Calco, sí se encuentra, ok, ahí está Calco, ¿vale? Si no me contesta, pues tiene falta, y así sucesivamente. Entonces puede ser el pase de lista con lista tradicional o en descarga digital, como ahorita lo acabo de hacer. Y bueno, eso va a ser en el transcurso de nuestras clases, de tal manera que estemos avanzando con asistencias, sin que yo les diga, como ahorita lo observaron, en cuestión de segundos yo puedo descargar la lista, ¿sí?, una vez que iniciemos la clase, a mitad de clase o a final de clase. ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Si por algún motivo tienen alguna pregunta que realizarme de ese tema o de ese ejemplo, de ese ejercicio o de esa información teórica, yo les he mencionado, ¿sí?, que también, así como nos proporciona la carpeta de archivos, cuando yo les diga este tema, como son fórmulas y las voy a explicar, entonces voy a grabar esta información o esta clase del día de hoy, por ejemplo. Entonces yo estaré grabando la clase y se agregará un recording, una carpeta más, donde quedará grabada esa explicación de la clase correspondiente al tema que estoy de cierta manera explicando las fórmulas y cómo se analizan. Si estoy explicando algo relacionado con los mismos apuntes, pero que ahorita les voy indicando teoría y cómo se van a involucrar esos temas, y considero que basta con la explicación en clase, si se dan cuenta, no lo grabo. O sea, no voy a grabar todas las clases, sino ciertas clases que se requieran más adelante para que ustedes las vuelvan a poner el video, a escuchar cómo se analiza la fórmula o por qué se debe de plantear de esa manera, y en un horario que ustedes tengan disponible, lo puedan debidamente volver a consultar o el fin de semana o en contraturno, pero bueno, ahí va a estar la información para que sea herramienta de apoyo. Si en el día de mañana, del miércoles, con el ejercicio que explique, tienen alguna duda y ya se acabó la clase, en la siguiente clase, por favor, una vez que iniciemos, me pueden de una vez cuestionar y decir, profe, ¿me puede explicar este punto por esto y por esto? ¿O cómo surgió esto y esto? Y para eso son estas clases que vamos a tener 3 días a la semana, para que al inicio de clase, si hay dudas, las aclaremos. Si es necesario detallar un poquito más, terminando la clase, la termino un poco antes, para poderles explicar esa situación y darles solución y seguir avanzando. No quiero quedarles mal de que me manden mensajitos. Aquí ya también tenemos un grupo de WhatsApp para este grupo personalizado. Y que bueno, ese grupo va a ser para informarnos o estar en comunicación con todo el grupo académicamente. Pero si podemos apoyarnos de la sesión de clase, soy de la idea que ahí mismo lo tratemos para que no afectemos otro horario, que tal vez estoy atendiendo otras actividades con otros alumnos, ¿sí?, que también tengo que atenderles, y no les vaya yo a quedar mal ni a ellos ni a ustedes. Prefiero atenderlos en su horario de clase en esta plataforma, y el grupo de WhatsApp lo voy a ocupar, ¿sí? Por ejemplo, si el día de mañana, en carácter de urgente, me citan a una junta del miércoles,
de esta semana y esa junta es en este horario de clase, ahí entonces voy a apoyarme de ese grupo de WhatsApp para decirles, aviso importante, la clase del día miércoles 16 de febrero se pospone debido a que estaré en una reunión presencial o en línea con las autoridades, bla, bla, bla. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Y profe. de esa manera no les quedo mal a ustedes, pero tampoco les quedo mal a sus otros compañeros. De esta manera podemos estar interactuando sin necesidad de prender la computadora. En nuestro grupo de WhatsApp estaremos con la información al día y las clases las estaremos llevando con esta plataforma como lo estamos haciendo al día de hoy. Si hay instrucciones o alguna situación académica que yo les tenga que informar, con gusto se las haré llegar por uno de estos dos medios, ya sea en clase como estamos ahorita, o aunque no tenga yo clase con ustedes el viernes y me llegue esa información, con gusto se las estaré compartiendo, ¿sí? Una vez que nos llegue la información en ese momento para dárselas a conocer y que en su momento el que les sea de utilidad o el que la requiera, la utilice. El que no, ahí se quedó la información, pero ya se les comunicó a todo el grupo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Yo, prof, Te escucho. mencionó lo del examen. ¿Sabe qué día va a ser? ¿O, o todavía no? Sí, sé qué día, pero ahorita te puedo decir que viene para dentro de un par de semanas, esta y la que viene. Hoy estamos a 14, tal vez lo aplicamos a finales de mes, porque necesito avanzar, ¿sí? Con dos temas que tenemos. Uno que ya es interpolación, después nos vamos a otro tema dentro de la unidad 2, ¿sí? Que va a ser aplicar toda esta secuencia de fórmulas y ecuaciones, lo que viene siendo el análisis de transferencia de calor en placas rectangulares. Explico, doy ejemplos, aquí mismo también los explico, les comparto otros ejemplos para que estudien. Y una vez terminando ese tema, les digo ahora sí, la próxima semana, si lo acabo este jueves, pues ya les voy a decir, el próximo jueves es el examen. Si lo acabo este miércoles, pues ya les digo, dentro de 8 días, el próximo miércoles es el examen. O sea que no les digo el examen es para mañana, sino que les doy 8 días para que nos agendemos el examen en la siguiente semana. ¿De acuerdo? Ok, prof, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Perfecto. Seguimos avanzando. Entonces, de favor, de mi parte, por el día de hoy sería todo. Y nos reunimos este miércoles en horario de clase para continuar con el tema que les mencioné que viene relacionado a este ejemplo de interpolación y que nos va a permitir calcular el valor de la K de conductividad térmica o en su momento el valor del calor específico para que todos estemos con la misma frecuencia. Tal vez muchos de ustedes ya dicen, ya sé interpolar, ya lo apliqué, perfecto. Pero como no quiero averiguar quién sí sabe y quién no, me voy a dar a la tarea de explicar ese tema en la siguiente clase y podamos todos ya estar en la misma frecuencia sin problema de decir, ahora sí, ¿cómo voy a calcular este valor si no tengo la fórmula o en su momento ya no me acuerdo cómo hacerlo? ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Bueno, excelente inicio de semana, excelente tarde y nos vemos el próximo, más bien la siguiente clase que es el miércoles. ¿Vale? Ya tienen dos tareas, los que no se han integrado a equipos, actualizar esa base de datos y la otra para todo el grupo que por favor preparen y tengan a la mano su calculadora, así como este anexo de tablas que ya les indiqué dónde lo tenemos. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ya ahorita descargué la lista, ustedes se dieron cuenta en ese momento, por lo tanto, por el día de hoy sería todo. ¿Qué pasó? Creo que cuando descargó la lista es que se me apagó mi laptop y creo que fue en el momento que descargó la lista. Ah, qué caray, Víctor Hugo. Pues no apaguen la laptop hasta que yo les diga bye bye, adiós, es todo por hoy. Ah, sí, Sale se me acabó pues, la batería.
Bueno, aquí también me doy cuenta que son 34 alumnos, ¿sí? Y que nos falta esta personita, Mariano, ¿sí? Que no se ha incorporado. Le invito a que se incorpore y dalo por hecho que no se va a incorporar. Pero bueno, ya es bajo Hubo un su riesgo. compañero que dijo que se le fue el internet, nos mandó mensaje en el grupo. Ok. No, pues entonces ya está. Para el día de hoy entonces tengo a todos al 100%. Gracias. Sale. Entonces, información completa, actualización de la base de datos, ¿sí? Mi lista actualizada. Y bueno, dicho lo anterior, ya estamos listos para seguir con nuestro curso sin ningún problema de que falten alumnos por asistir o que no estén enterados. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora sí me despido y nos vemos el miércoles, por favor, para dar continuidad a nuestro curso. Mañana no me afecta con ustedes, voy a ir al plantel a firmar varios trámites, a gestionar documentos y autorizar unos interinatos de la Academia de Térmicas, así como algunos trámites que tenemos que desarrollar ahí con otros departamentos para seguir con nuestras actividades, tanto presenciales y en línea. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles con nuestra clase en esta plataforma. De mi parte es todo. Excelente tarde. Adiós, muchachos. Igualmente, profesor. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós, cuídense.